¿Qué tal? Bienvenidos a esta tercer videocápsula. En esta vamos a hablar sobre lo que es la ejecución de la consultoría profesional. Bueno, este es un proceso estructurado, ya viene la parte en donde vamos a llevar ciertos pasos para poder elaborar un plan de acción detallado, ¿sí? Y bueno, vamos a hablar de 5 fases, ¿sí? O 5 pasos los cuales ¿sí? Están diseñados pues para poder lograr un plan de acción y tener, pues poder más bien establecer una estrategia adecuada dependiendo la necesidad. En la primera fase vemos que es la iniciación, es decir, donde nosotros como consultores o vamos a trabajar directamente con el cliente. En esta fase se incluyen conversaciones acerca de lo que quiere lograr, de cómo lo desea lograr, de cuáles son estas metas que tiene, ¿sí? Dentro de su organización para poder nosotros aclarar todas las dudas posibles y poder plasmarlo tal vez en un documento, ¿sí? De tareas, basando dependiendo del análisis que realicemos, ¿sí? Conforme a lo que el cliente nos proporcione. Es importante ver que en la parte de iniciación vamos a hacer es como una fase de análisis, analizar los deseos del cliente, cómo lo desea ver, cómo lo visualiza en su mente, ¿sí? Para nosotros poderlo plasmar en un documento y poder eh, continuar con la siguiente fase que es la del diagnóstico, es decir, nosotros observamos, analizamos y bajamos, por así decirlo, de toda esta parte de idea del cliente, la bajamos a un documento de diagnóstico y conforme esto vamos a proceder a, a generar ideas de soluciones, ¿sí? O de estrategias, dependiendo sea el caso. ¿Para qué? Pues bueno, porque vamos, como vimos en la primera fase, vamos a ver las necesidades, deseos y demás. Y en la segunda vamos a ver qué sí es real, qué es algo que se pueda llevar a cabo, por ejemplo, algo a generarlo tangiblemente, por así decirlo, y sobre todo plasmar el tiempo, viene la parte del diagnóstico, ¿sí? Para saber qué es lo esencial, cuánto tiempo me va a llevar, ¿sí? Y por qué, ¿no? ¿Para qué? Bueno, para pasar a la tercera fase, que es la planificación de medidas. Es decir, en donde yo voy a generar y voy a visualizar toda esta parte de estrategias, de empezar a introducir tal vez los cambios, de ver y proyectar cómo se quiere lograr. ¿Sí? Y hasta dónde se va a lograr, en cuánto tiempo se va a lograr, qué va a ser necesario, es decir, generar toda esta parte de qué necesito para poder empezar, ¿sí? Tener toda esta parte de planeación, toda esta parte de posibles escenarios, la importancia del recurso, ya sea materia prima, ya sean colaboradores, eh, equipos, etcétera. Dependiendo del análisis y del diagnóstico, pues realizar toda esta planificación para después podernos pasar a la cuarta fase, que es la de aplicación, que es donde ya nosotros vamos a empezar, ¿sí? A proyectar, a plasmar y a llevar a cabo todas las estrategias planificadas conforme a lo establecido. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque es cuando vemos en marcha todas estas ideas, estrategias, en donde vamos a ver que se tiene que avanzar tal vez hasta un 50, 70%, cómo avanza. El primer término siempre nos va a decir el avance de un proyecto debe ser el 30%. Del 30% volvemos tal vez a la parte o aquí debería de haber yo siempre pongo una parte intermedia que es una revaloración con el cliente. Mostramos el 30%, cómo se va avanzando, qué tanto vamos logrando
y si es lo que realmente el cliente desea visualizar. Si nos da el visto bueno de este 30%, entonces avanzamos y después mostramos tal vez un avance de un 50-60%. ¿Por qué? Bueno, en lo particular, ¿por qué yo digo siempre es importante en una consultoría llevarlo por porcentajes? ¿Sí? ¿Para qué? Para no tener tiempos muertos, porque si yo entrego un 90% y me doy y nos damos cuenta que en un 30% no está satisfecho el cliente, de ese 90 no era lo que pensaba, no era como lo proyectaba, no era lo que quería, no es lo que quería lograr, entonces vamos a desperdiciar tiempo y vamos a tener una pérdida, ¿sí? No solo de tiempo, monetaria, inversión, etcétera. Entonces, la consultoría ya no es viable, ¿sí? Y entonces no estoy siendo responsable de el proyecto o de la misma consultoría. Entonces, en lo particular, es importante ver que yo plasme o que yo tenga un parámetro, decir, bueno, mi 30% presento, veo avances y ahora sí, veo mi plan de acción de cómo voy a continuar para ahora decir, bueno, de esto ya está validado, avanzo un 60, 50, 60%, vuelvo a realizar esto para ver si hay ajustes, ¿sí? Muy probablemente pueden haber ajustes de capital, ajustes de materias primas, etcétera, ¿sí? Y incluso de tiempos. Entonces, es importante tener en cuenta que la aplicación o en la parte de la aplicación vamos a tener esto. Y después vamos a tener la fase de la terminación, en donde vamos a ver o vamos a dar por concluido toda la parte de consultoría, toda la parte de las actividades, vamos a tener un encuadre de tiempos, costos, todo lo que implica, ¿sí? Este ejercicio, en donde vamos a ver aprobaciones, vamos a ver roles, ¿sí? Aspectos que son aspectos claves, los roles, explicar cómo fue nuestra metodología, qué transformamos, ¿sí? Qué se necesita adaptar y demás. Y vamos a hacer eh, el término del proyecto, de las tareas y demás, y lo vamos a ver en marcha en un 100%. Entonces, esto es un poco de la ejecución o son los pasos principales. Hay autores que solo manejan 4 pasos en donde engloban, por ejemplo, eh, perdón, aquí está, en donde engloban tal vez un diagnóstico y la inicialización, lo pueden tomar como un punto, ¿sí? En el segundo puede ser una propuesta, una planificación antes, ¿sí? Y después tal vez viene una implementación y como por último puede venir un cierre y evaluación. Entonces ahí, dependiendo del autor y dependiendo de la necesidad del proyecto en sí. Vamos a ver si necesitamos los 5 o los 4 pasos que al final del día, pues llevan a cabo una base fundamental para la ejecución de una consultoría eficiente y sobre todo, pues lograr acciones reales. Esto es lo que se va a ver a lo largo de esta unidad.